Gracias, María René. En efecto, vamos a Argentina porque un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en el Río de la Plata, cerca de ese país. En el hecho murieron 5 personas. Las imágenes de la televisión mostraron momentos del dramático rescate de los sobrevivientes siendo rescatados dentro de los restos del avión accidentado en el río. El avión, que despegó de San Fernando en Argentina, estaba en camino a Carmelo, Uruguay, cuando ocurrió el incidente. 2 sobrevivientes fueron trasladados a un hospital en Argentina con heridas leves, mientras que los otros 2 en estado grave fueron trasladados a un hospital de Uruguay. Las autoridades investigan las causas del accidente. En Estados Unidos permanece incontrolable un incendio en el condado de La Mariposa, en California. Alrededor de 500 bomberos luchan contra el siniestro, pero solo el 10% de las llamas han sido extinguidas. El fuego se ha extendido a más de 900 hectáreas y preliminarmente ha sido evacuado cerca de 100 viviendas desde que el fuego arrasara con una de ellas. Se han evacuado cerca de 100 casas, como les decía, y al menos una de ellas ya ha sido destruida por las llamas. Fabien Cousteau, nieto del legendario explorador marino Jacques Cousteau, anunció que el próximo 1 de junio emprenderá junto a un grupo de 6 personas una investigación submarina de 31 días frente a la costa de Cayo Largo en Florida. Esta misión tiene la intención de fortalecer el legado de su abuelo, conmemorando el 50 aniversario de los 30 días que la tripulación de su abuelo pasó en un hábitat submarino. La misión de Fabien Cousteau se centrará en los efectos del cambio climático, el aumento de la acidificación del océano y la contaminación y el declive de la biodiversidad. Los miembros del equipo estarán en contacto permanente con el mundo de la superficie a través de una conexión inalámbrica para Internet. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana, son las 7:44 ahora. Y después de esto hablamos del deporte internacional, donde vamos a destacar el fútbol argentino, donde después de haber ganado el título con el club River Plate, Ramón Díaz dimitía al cargo como entrenador. Además, el colombiano Nairo Quintana ganó la etapa reina y se convertía en el nuevo líder del Giro de Italia. Y en el baloncesto de la NBA vamos a hablar también de algunos vencedores importantes y lo que ocurrió en esta disciplina deportiva. Luego de alcanzar hace unas semanas el título al mando de River Plate, el entrenador Ramón Díaz presentó su renuncia, según anunció la oficina de prensa del equipo millonario. La salida del pelado al banquillo del reciente campeón argentino se consumó luego de una reunión con el presidente del equipo para definir las altas y bajas de cara a la próxima campaña. Según trascendió, la decisión fue de mutuo acuerdo, debido a que el ex técnico manifestó haber cumplido su objetivo. Además, para el partido del próximo fin de semana, cuando se mida frente a su eterno rival Boca Juniors, en un amistoso en el Estadio Azteca en México, será dirigido de forma interina por Gustavo Zapata. Díaz es el entrenador más exitoso en la historia del equipo millonario, con 9 títulos, los últimos 2, el torneo final y la Copa Campeonato. En noticias de la NBA, con 40 puntos de Russell Westbrook, los Thunder de Oklahoma se impusieron 105-92 a los Spurs de San Antonio para empatar la serie de 2 victorias por equipo en el cuarto juego de la final de la Conferencia al Oeste. Westbrook en el 2012 ya había anotado una cantidad similar, con 43 puntos. Además, Kevin Durant le siguió con 31 unidades y Sergei Ibaka con 9 para convertirse en los máximos anotadores del equipo de Oklahoma. Con este resultado, la serie aún no se define. El jueves puede ser fundamental para el quinto juego entre ambos equipos. Este partido se realizará en San Antonio. El ciclista colombiano Nairo Quintana dio un golpe de autoridad y así ganó la 16ª etapa del Giro de Italia, la etapa reina, para colocarse el suéter rosa de líder. Quintana ingresó en solitario en la meta ubicada en Valmartello, con una ventaja de 7 segundos sobre su compañero de fuga, Ryder Hesjedal. Además, le sacó una ventaja de más de 4 minutos sobre el ex líder, el colombiano Rigoberto Urán. Esta etapa era considerada como la más fuerte del Giro, con un clima demasiado complicado, con lluvia, frío y nieve. Además, sus 2.600 metros sobre el nivel del mar en el ascenso de Gavia y con un punto alto de 2.758 metros y 2.059 sobre la meta final. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 7 de la mañana con 47 minutos, hay que seguir con mucho más. Por supuesto, tenemos que poner una noticia importante en contexto.
Bueno, a inicios de esta semana, el ministro de Gobernación anuncia algo que sorprende a los ciudadanos, así como a diversos sectores, que se está analizando la posibilidad de incluir un impuesto de seguridad. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, los detalles aún no muy se conocen, simplemente se arroja la idea. Sabemos que hay una mesa de diálogo entre el Ministerio de Gobernación y también en Finanzas, pero más de ahí no se conoce. Pero ¿será viable esta idea? ¿Qué piensan los expertos al respecto? Este tema lo vamos a analizar esta mañana en Contexto, pero antes queremos saber qué opinan los guatemaltecos respecto a un nuevo impuesto. Que el gobierno está analizando crear un nuevo impuesto para invertir en seguridad? Se pagan varios impuestos, ¿verdad? Y sí sería bueno, ¿verdad? Porque hay mucha inseguridad, pero la verdad que sí, que cumplieran, ¿verdad? Todavía quieren más esos señores, más de lo que se llevan todos los días. No, hombre, que van a buscar a sus familias y se los quiten a ellos, ya nosotros no aguantamos. Pues en parte está bien, que es para mejoramiento de uno mismo, ¿verdad? No estoy de acuerdo. ¿Por qué razón, señora? Porque ellos tienen obligación de darnos seguridad. Yo creo que no deben poner más impuestos, deben de usar la cabeza para aprovechar lo que tienen más de recursos. Ya pagamos nuestros impuestos y es injusto de que él nos siga cobrando más, ya que es tal vez obligación de, así como de nosotros, como de él también. Creo que solo son unas mentiras más para sacarle más dinero a la gente, ¿va? Creo que el gobierno se está parado a costillas de todo. Bueno, algunas de las opiniones de los ciudadanos al conocerse el análisis, la posibilidad de este nuevo impuesto de seguridad. Aún no se conoce realmente una base legal o más detalles, pero para hablar de esto nosotros le damos la bienvenida a nuestros expertos, a Hugo Maúl, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Hugo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Y también a Carlos Menucal, exministro de Gobernación. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Bueno, escuchamos a los guatemaltecos, los ciudadanos. Ahora queremos conocer de ustedes que están más empapados, más enterados de estos temas fiscales, de seguridad. Hugo, cuando corrías Cobán, ¿te imaginaste que ibas a regresar a la noticia de este análisis de un nuevo impuesto de seguridad? No, la verdad que no, y después de oír a los ciudadanos, a mí me causa gracia porque está claro que la población no quiere un nuevo impuesto, está claro que la población exige que los recursos que ya se tienen se utilicen de una manera adecuada. Una señora decía que hay que usar la cabeza. Efectivamente, yo creo que hay muchas maneras de lograr un objetivo. Que no se estén alcanzando resultados no justifica que directamente se asocie la falta de resultados a la falta de recursos y por lo tanto a un impuesto. Eso es como que yo hice 2 horas 40 en Cobán y le eché la culpa a que no tenía los mejores tenis y porque no tenía para comprarlos. Básicamente es porque no entrené, porque me afectó el sol, por lo que fuera. Aquí creo que me parece que es entre una medida mal pensada hasta una estrategia para desviar la atención de nosotros los ciudadanos respecto a otras cosas que pueden estar pasando, pero yo creo que no hace falta entrevistar a muchos guatemaltecos, 5 o 6 que oímos hoy lo tienen más claro que muchísimas personas a cargo de esta situación adentro del gobierno. Claro, porque el anuncio realmente se da en momentos donde hay una crisis, o se dice que hay una crisis en recaudación de ingresos tributarios, ¿no? Sí, pero es que aquí es donde hay que entender todo esto en contexto, como se llama este segmento. Este gobierno se estrenó con una reforma tributaria, este gobierno llegó con una promesa de seguridad como primera prioridad. La venta de la reforma tributaria se hizo en el sentido de dotar de recursos al gobierno para poder llevar a cabo los planes de seguridad. Entonces, ya se hizo una reforma, ya estamos pagando más impuestos, ya el gobierno tiene recursos, entonces es un asunto de priorizarlos, usarlos bien, o si no, de aceptar que no funcionó la reforma y que no se está usando bien. Pero no podemos, es volver a asustar con el mismo petate del muerto a la misma población y los resultados pues siguen sin verse directamente. Yo considero que esta discusión, si va a tener lugar, debería tener lugar en un contexto más amplio, si vamos a hablar de puros impuestos. O sea, una discusión tributaria debe ser una discusión integral donde se hable de gasto, donde se hable de deuda, donde se hable de impuestos, de transparencia, de combate a la corrupción. Solo así no tiene mucho sentido hablar de ningún impuesto. Carlos, ¿y tú qué opinas sobre el anuncio, este nuevo análisis que hacen del nuevo impuesto, habiendo estado ahí en el Ministerio de Gobernación? ¿Será necesario?
Bueno, creo que es importante poner en contexto a la ciudadanía. Evidentemente el tema de seguridad es un tema de una deuda histórica, de un abandono institucional histórico que el Estado ha tenido con las fuerzas de seguridad, y por lo tanto esto implica que se tenga una mejor atención no solo en el desarrollo humano de los policías, sino también en el desarrollo económico, en la inversión y financiamiento de la seguridad. Todos estamos de acuerdo con eso. En ese sentido todos estamos de acuerdo. Yo creo que incluso en el gobierno del presidente Colón también se planteó, digamos, la posibilidad de un impuesto a seguridad a mediado de su gobierno, pero el contexto político era imposible, inhabilitado. Colón lo que hizo fue que creó una iniciativa a nivel centroamericano de plantear una especie de apoyo de la cooperación internacional, sobre todo en el combate al crimen organizado. Yo creo que nunca es un momento adecuado para plantear un tema de impuestos, eso es obvio. Hay una cultura de baja paga en materia tributaria de los guatemaltecos, evidentemente, pero en este contexto es menos, digamos, es más atenuante, es quizá lo menos adecuado para el país. Esto de cara a todo lo que está ocurriendo en el país. Punto uno, digamos, nos aprueban un préstamo ayer de 200 y pico millones de dólares que está destinado para obra física. En el contexto de lo que decía Hugo Maúl, es importante explicarle a la ciudadanía que hay, digamos, una fuga de más de 1.000 millones de quetzales producto de las mafias y la corrupción en las aduanas, que se acentúan en esta gestión, y que de hecho el análisis que hace el propio gobierno en la ejecución y en los ingresos del año pasado, un buen porcentaje lo atribuyen a la corrupción en las aduanas. Eso significa que el país está dejando escapar vía la pertinencia, apadrinamiento de funcionarios, más de 1.000 millones de quetzales. Luego coincido con lo que dice Maúl en el tema de que una recaudación, una reforma fiscal, que en todo caso debió de priorizar en buena medida la asignación de recursos para materia de seguridad. Entiendo la explicación del ministro en términos reales, digamos, es latente la preocupación de él por obtener recursos tecnológicos, de transporte. Graduación de policías implica armas, municiones, salarios, comisarías, infraestructura, implica también los impactos financieros económicos en materia de desarrollo para la propia institucionalidad, es evidente. Y coincido con él en cuanto a que sí se necesitan al menos 3.000 millones de quetzales para el tema de gobernación, pero también hay que pensar en fiscales, hay que pensar en jueces, en cómo ampliar, digamos, el sistema de seguridad y justicia. En eso estoy claramente convencido y lo respaldo, digamos, en esa explicación. Creo que definitivamente, digamos, aunque sí se necesita el ingreso, sí es urgente asignarle recursos específicos al tema de seguridad, me parece que no es el momento correcto. No hay señales, digamos, por parte del gobierno en general de buena gestión administrativa. Hay, digamos, serios señalamientos de falta de transparencia en general. Claro, y ese es uno de los temas que han criticado, ¿no? Perdón que te interrumpa, porque dicen, bueno, si vienen y analizan un nuevo impuesto, que puede ser o puede no, pero muchos critican, no hay transparencia en el manejo de fondos, faltan tantas cosas para nosotros los ciudadanos poder decir, bueno, sí estamos viendo que se manejan nuestros fondos, podemos quizá tan siquiera pensar en más impuestos. Bueno, de hecho, al final de la semana pasada, un partido político en el Congreso hizo una denuncia importante en torno al Ministerio de Gobernación y unos carros alquilados. Las compras directas. Sí, las compras directas, las compras de excepción. Entonces, digamos, no es una gestión en la cual se estén viendo los resultados directos. Parte de eso es el argumento de aumentar los impuestos. Hay señalamientos que no se han ventilado, que no se han terminado de aclarar, y encima de eso se viene a ofrecer que se va a poner un impuesto. Creo que el momento es muy malo. Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, cuando se habla de un impuesto para una actividad específica, eso no garantiza necesariamente que vayan a darse los resultados. En Guatemala hay varios impuestos, el impuesto de las bebidas alcohólicas, del combustible, de los cigarros, que van a financiar salud, que van a financiar educación, que van a financiar el deporte. Pero no basta con decir, le dedico dinero al deporte. Si yo quiero medallas, si yo quiero récords, si yo quiero niños haciendo educación física, eso es un resultado, eso es un cambio, eso es algo que recibe la población. Eso no se garantiza simplemente por el hecho de que se tiene más dinero. Y ahí el problema que se tiene al día de hoy es que ya muchos de los impuestos que se pagan en Guatemala tienen un destino específico.
pero no provocan un resultado específico. Usted, amigo televidente, no necesariamente se beneficia de nada directo por el hecho de pagar un impuesto cada vez que se fuma un cigarrito, se toma